Un canal de bendición, un canal de salvación, música, consejos, alegría y esperanza. Únete a la vida, únete a la dicha, una señal de esperanza para la Patagonia. Adventistas Distrito Aysén. Nuevo tiempo está aquí, trayendo un nuevo tiempo de amor y paz. Escucha esta estación que hace bien al corazón. La Nuevo Tiempo te desea alegría. Radio Nuevo Tiempo, Red Nuevo Tiempo, Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Radio Nuevo Tiempo. Yo he aprendido que para ser el mejor tengo que descubrir y entender lo que es más importante, saber cuáles son las prioridades en mi vida y qué debe ocupar el primer lugar. No existe nada más valioso que buscar a Dios antes que todo, desde temprano, y no hay nada más poderoso que buscarlo en familia. El compartir las bendiciones de Dios con las personas que amo es una experiencia que nunca olvidaré cuando me vaya de casa. Por eso, lo primero que debemos hacer es buscar a Dios y de lo demás Él mismo se encargará. Es una bendición saludarles nuevamente en nuestro curso bíblico, La más bella historia de amor. No sé cuántos de ustedes tendrán este hermoso libro, que es una compilación de la historia de la redención. La verdad es que es una bendición poder tenerlo en casa, poderlo estudiarlo en familia, así que les retornamos la invitación para que ustedes puedan adquirirlo a través de nuestras plataformas. Adventistas Distrito Aysén en YouTube, Iglesia Central Coyhaique Adventista en Facebook o a través de nuestro número WhatsApp más 569-322-24-923. Muy bien, estamos muy felices de poder comenzar, de entrar en materia en este hermoso capítulo 3, que es titulado Revelaciones del verdadero amor. Y es así como tenemos un invitado muy especial desde la ciudad de Limache, de nuestro país, Pastor Guido Quinteros. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Bien, igualmente, muchas gracias por tener el privilegio de acompañarlos en esta oportunidad. Un placer para mí estar con ustedes. Así es, estamos muy felices de poder estar conectados con usted. Hace poquito usted nos visitó en nuestro distrito y fuimos muy Así bendecidos fue. con el mensaje. Muy bien, pastor.
Cuéntenos un poquito de su familia, cuánto tiempo lleva de casado, cuántos hijos tiene. Bueno, como ustedes saben, yo ya me jubilé después de 46 años de ministerio, así que estamos aquí en la zona de Limache junto a mi esposa, solos ya, los hijos ya salieron, tienen sus actividades propias, así que bien, estamos constantemente pendientes de hacer algo más en favor de la causa de Dios, siempre saliendo a predicar, siempre conectándonos por Zoom, en fin, una forma de seguir trabajando para honra y gloria del Señor. Así que estamos Así es, contentos con acá. mucha Así experiencia. es, no, así es. Qué bueno, pastor, nos alegramos mucho de encontrarnos con usted. Y bueno, eh, para entrar en materia, nos gustaría dirigir una palabra de oración al Señor. Pastor, ¿nos dirige? Muy bien. Querido Dios y Padre nuestro, ¿cómo no agradecerte oportunidades como estas que tú nos brindas para hablar de un tema que es de vital importancia para todo ser humano? Esa maravillosa historia de amor que tú has escrito con sangre. Acompáñanos, Señor, en esta oportunidad, te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. En el programa anterior, número 2, vimos el amor es puesto a prueba, donde infelizmente la primera pareja que el Señor creó cayeron en la tentación. Todo el cielo se llenó de pesar, de tristeza, porque el pecado entró a nuestro mundo. Uh-huh. ¿Cuál es la continuidad de la historia, pastor? Bueno, es interesante que una vez que el hombre cometió el pecado de darle la espalda a Dios, ¿no? El cielo entero se dio cuenta que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte. Y esto llenó de tristeza todo el universo. Y ahí donde Así viene es. la iniciativa de Dios, y esto es lo maravilloso. Dios siempre tiene la solución a todo problema del ser humano. Dios interviene. Toda la familia de Adán debía morir, pero ahora se presenta una escena maravillosa y dice que Jesús, el amante Jesús, en su rostro se podía percibir una simpatía inmensa por la raza caída. Y es interesante el dato que podemos mencionar en esta oportunidad. El hecho de que Jesús se acerca al trono de su Padre y entran en una íntima relación, en una entrevista maravillosa, y todo eso para ver de qué manera pueden ayudar al ser humano que había caído. Y esto es lo Y esa es la maravilloso. primera vislumbre del amor. Eso es, ahí está. El amor de Dios siempre toma iniciativas precisas y oportunas para ir en ayuda del ser humano. Y en esta ocasión, obviamente, si todo el cielo se tenía la impresión de tristeza por lo que había acontecido, por el pecado del ser humano, entonces el Padre y el Hijo entran en una íntima comunión y después de una tercera oportunidad en que Jesús interviene ante su Padre en favor de la raza humana, sale con el rostro lleno de tranquilidad y de bondad, porque había una manera cómo ayudar a nuestros primeros padres y a través de ellos a toda la raza humana. Muy Y bien, eso pastor. consistía, Y
la paga del pecado era la muerte Era la muerte. Así es. y no podía ser aceptada la muerte de un ángel, por ejemplo. No, obviamente. Porque en el momento en que Jesús comunica a la hueste angélica que él había entregado su vida, había decidido intervenir para la solución del problema, y aquí es cuando se cumple, ¿no?, ese texto de San Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta ocasión el padre tuvo que tomar la decisión de dar a su hijo. Y eso es algo interesante porque en realidad no es que lo prestó para la emergencia, sino que lo dio. Y eso es lo maravilloso. A partir de El del momento en que rescate. Jesús, claro, a partir del momento en que Jesús iba a venir a esta tierra en forma de un ser humano, ya Jesús llevaría por la eternidad la forma del ser humano, porque Dios lo había dado para el ser humano, para salvarlo. Cuando el cielo supo eso, muchos ángeles al principio no se alegraron, porque su comandante, su líder, iba a hacer algo que para ellos todavía les era extraño y hasta peligroso quizás, pero ellos fueron cabalmente informados de que a pesar de que los ángeles podían ofrecerse para asumir ellos en el plan de salvación que se había ideado, Jesús les explicó de que la vida de un ángel no era suficiente para resolver el problema del pecado del hombre. Tenía que ser Dios mismo quien viviera como ser humano y pagara el precio por el pecado. Así que de ahí en Así adelante es. los ángeles entendieron mucho más y se alegraron. Emitieron un cántico de alabanza a Dios, dice, porque por fin había un camino de salvación, había una manera como el cielo salvaría de las terribles consecuencias del pecado, porque, como ya se dijo, el pecado trae como consecuencia la muerte. Así Y es, entonces la pastor, y muerte vamos tenía que recaer viendo sobre Jesús. cómo va dando forma al plan de salvación. Así es, esos fueron los primeros instantes, diría yo, de cómo en el cielo se gestó todo este plan maravilloso, a tal punto de que el cielo, al entenderlo, los ángeles se alegraron. También el plan contemplaba de que los ángeles tendrían una participación activa en el plan de Dios. Si bien es cierto, no podían ninguno de ellos morir para resolver el problema del pecado, pero sí se les asignaba una tarea de colaborar en el plan de salvación. Y efectivamente lo hicieron a todo el largo del plan de salvación. Así es. Esa era la única vía de salvación. Los ángeles, dice, se postraron delante de él ofreciendo sus vidas. Pero ya se dijo, la deuda era tan grande que ellos desempeñarían un rol, un papel secundario, por así decirlo, para que el plan de salvación pudiera desarrollarse sin problemas. Habría momentos difíciles, tristes y hasta al punto de que los ángeles dicen que tendrían que esconder su mirada de lo que estaba sucediendo en la tierra en contra de su comandante, pero ellos no debían intervenir en esto. Deberían simplemente dejar que el plan de salvación se cumpliera. Y siguiera su Y eso es curso. maravilloso. Así es. Así es, pastor. Dice que ángeles visitaron a la santa pareja para Ah, sí, comunicarle el plan de así es. salvación. Qué maravilloso, ¿no? Estos ángeles, y esto es lo bonito, Adán fue informado de todo el plan elaborado en el cielo. Y evidentemente la esperanza en el corazón de Adán tiene que haber surgido nuevamente. Ellos fueron informados del maravilloso plan que Dios
había establecido en el cielo para la salvación. Y obviamente, de ahí en adelante, muchos más detalles de ese plan, los ángeles se encargarían de darle a conocer a Adán, y Adán comprendió plenamente lo que Dios estaba haciendo, y eso también lo llevó a entender mucho más lo que significó el haber pecado, el haber desobedecido a Dios. Adán se consternó, se llenó de mucha tristeza al entender de que Dios tenía que enviar a su hijo para salvarlo. Tienen que haber sido momentos realmente solemnes en la vida de ese hombre, el primer hombre de la tierra. Y bueno, hasta incluso Satanás, cuando supo del plan, él también supo del plan que Dios tenía para salvar al hombre, se alegró. ¿Por qué? Porque él pensaba de que de esa manera había destronado a Jesús del lugar donde estaba y lo había llevado y lo llevaría a la tierra. Y él pensaba que estando en Jesús en la tierra, él lo vencería. Pero no fue así. No fue así. Gracias Así al es. plan de Dios. Pastor, este plan de salvación trae esperanza a las familias de hoy. Evidentemente, evidentemente. Cuando Dios le dijo en su palabra, ciertamente morirás, obviamente, pero ahora el que iba a morir no iba a ser el ser humano, definitivamente, sino que se iba a pagar la deuda. Cristo iba a asumir la responsabilidad de pagar la deuda. Y eso trajo mucha esperanza al corazón de la humanidad, de Adán, de Eva y los siguientes descendientes. Comprendieron el plan de Dios. De ahí en adelante Dios se encargó de difundir ese plan para que vieran de que el pecado, si bien es cierto, había alejado al hombre de Dios. El hombre no podía permanecer en el jardín porque era posible de que este pecador pudiera extender su mano y tomar el fruto del árbol de la vida y perpetuarse el pecado por la eternidad. Y ese era el plan de Satanás. Esto me llamó mucho la atención. El plan de Satanás no solamente contemplaba hacer caer a Adán, sino también que Adán levantara su mano y tomara del fruto para que el pecado se perpetuara por la eternidad. Pero inmediatamente Dios asumió otra vez, tomó la iniciativa y puso ángeles custodios para que el árbol de la vida no sea tocado por un hombre que había cometido el pecado. Esta es otra iniciativa Muy bien, entonces del amor de Dios. en todo este maravilloso plan vemos a un Dios de amor, un Dios que tiene un cuidado por sus criaturas y además traza el destino de la humanidad, que está condicionado también a su libre albedrío. Muy bien, vamos a ir a una pausa espiritual, vamos a escuchar una hermosa música y vamos a continuar en el segundo bloque. Iba Jesús entrando a Capernaum y un centurión supo que cerca ahí está el Salvador que le podría sanar a un siervo amado que sufría grande mal. Había escuchado de sus muchos milagros, había escuchado que tenía poder
y esa palabra bastaba para decirle a sus amigos: hablen con él. Se le acercaron los ancianos del templo, diciendo cosas buenas del centurión. Decían que amaba a los del pueblo de Dios, y hasta una sinagoga nos construyó. Y mi Jesús, movido en misericordia, y no por mérito sino por amor, se fue con ellos a sanar a su siervo. Pero el centurión dijo que no. No soy digno que entre a mi casa el rey, ni siquiera digno soy de acercarme a él. Soy hombre de mando y a donde digo van. De la palabra y mi siervo sanará. No soy digno que entre a mi casa el rey, ni siquiera digno soy de acercarme a él. Soy hombre de mando y a donde digo van. Y la palabra y mi siervo sanará. Yo sé que sanará. Quiero tener la fe de aquel centurión que aún sin ver a Cristo creyó en él, porque sabía que tenía poder y en su palabra puso toda su fe. Confiar que cuando dice que está conmigo, crea que le haré aunque se queme mi piel. Aun cuando muerte y dolor me acompañen, yo pueda decir: mi Dios es fiel. Yo creo, lo grito al obedecer la palabra de mi Creador. Yo cumpliré. Su voz es consuelo, mi vida es de él. Solo en su palabra está mi fe. Yo creo, lo grito al obedecer la palabra de mi Creador. Yo cumpliré. Su voz es consuelo, mi vida es de él. Solo en su palabra está mi fe. Solo en su palabra creeré. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, estamos recibiendo este hermoso sábado, compartiendo este hermoso curso bíblico, la más linda historia de amor. Les invitamos a que nos puedan escribir a través de nuestras plataformas, a que podamos interactuar. Estamos muy contentos porque sabemos que nos están viendo desde Arica a Punta Arenas y también desde el extranjero.
Así que les mandamos un cariñoso saludo, un gran abrazo, sientan el calor del Señor. Muy bien, estamos con nuestro pastor Guido Quinteros desde la ciudad de Limache. Estamos muy felices de poder estar con él. Y bueno, hemos estado viendo las vislumbres del amor. Adán y Eva comprendieron cuán elevada e importante es la ley de Dios. Así Y es. esta transgresión del el pecado requería un sacrificio. ¿Qué implicó para ellos, pastor? Bueno, cuando ellos entendieron que haber desobedecido a Dios trajo consecuencias tan terribles, y cuando ellos recibieron la instrucción de que Dios tenía un plan para rescatarlos, inmediatamente sus corazones tienen que haberse llenado, en primer lugar, de tristeza por haber sido los causantes de todo lo que acontecería de ahí en adelante, y en segundo lugar, de esperanza porque el cielo les estaba trayendo un mensaje de esperanza. Les estaba diciendo de que a pesar de todo eso, Dios tenía la solución al problema del pecado. Y esto obviamente implicaba responsabilidades en la vida de ellos. Ellos, para poder comprender aún más todavía el plan maravilloso que Dios había ideado, Dios le dio instrucciones aún más precisas a Adán. Se le revelaron importantes acontecimientos del futuro, desde su expulsión del Edén hasta muchas generaciones. Y esto es lo que me llama mucho la atención. A Adán se lo transportó, dice, a través de las generaciones sucesivas para que viera el aumento del crimen, para que viera las consecuencias de ese primer pecado, cómo se iba a ir produciendo en las futuras generaciones efectos catastróficos. Y eso entristeció el corazón de Adán. Nuevamente se dio cuenta que su pecado trajo consecuencias realmente catastróficas para la humanidad. Pero también se le reveló que en medio de la marea de miseria y desgracia, habrían personas que creerían en el plan de Dios y que entrarían en el proceso de creer a Dios desde el punto de vista del plan de salvación revelado para ellos. Y eso tiene que haber llenado de esperanza el corazón de Adán y Eva. Saber de que no todo estaba perdido. Tiene que haber habido sentimientos encontrados en el corazón de estos dos primeros padres. Y más todavía cuando la primera vez que Dios les pidió que presentaran un sacrificio, Adán tuvo que tomar algún objeto contundente, afilado, para poder degollar un animal. El primer Para cordero, el Adán primer el sacrificio. primer cordero. Entonces, cuando Adán tomó esa herramienta y degolló al cordero y vio cómo ese cordero se contorsionaba porque estaba pronto a morir, eso tiene que haber sido un impacto tremendo en Adán. Y eso pasaba por mi pecado, eso pasaba por la desobediencia. Tiene que haber sido un impacto. Y ya puedo imaginarme a Eva observando esta actitud del animalito que se contorsionaba porque pronto iba a morir, su sangre estaba siendo derramada. Entonces, al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones, eso produjo en Adán un sentimiento de gratitud a Dios, porque de esa misma manera la humanidad incrédula habría de morir, pero Dios había proporcionado un sacrificio para salvar al ser humano. Esta ceremonia ordenada por Dios debía ser un constante recordativo para Adán de que había un plan y que Cristo iba a morir en favor de ellos. Y fue Su una muerte esperanza, sería una pastor, a muerte través de expiatoria. las generaciones.
A Ujú. medida que los hijos de Dios iban naciendo, el pueblo esperaba al Salvador, Así los es. fieles a Porque Dios. El plan contemplaba cosas maravillosas. El plan indicaba de que de aquí en adelante todo aquel que aceptaba el plan de Dios tenía la esperanza de volver al Edén, tenía la esperanza de volver al plan inicial de Dios. Y su pueblo, los descendientes después de Adán, obviamente pudo contemplar cómo muchas personas, las futuras generaciones, muchas de ellas no aceptarían el plan y quedarían condenadas, pero muchas personas también aceptarían el plan de Dios. Y esas personas, a pesar de que la muerte los alcanzaría, pero el sacrificio de Cristo, simbolizado a través de la muerte de ese corderito, les permitiría llenar su corazón de esperanza. Y cuando esta historia de pecado, esta historia maravillosa de amor culmine, finalmente esas personas, habiendo creído en Jesús, volverían al Edén, volverían nuevamente a reencontrarse con Dios. Y esa es la historia de la cual todo ser humano debe conocer, debe saber, conocer a Dios, a este Dios maravilloso que proporcionó soluciones precisas, importantes para la vida del ser humano. Esta historia ojalá se pueda traducir o se pueda repetir en la vida de todo oyente de este programa, que entiendan y comprendan el sacrificio de Jesús, cómo el Padre tuvo que luchar también para entregar a su Hijo por amor a la raza caída. El pueblo de Dios finalmente sería testigo de que el plan elaborado por el cielo era un plan maravilloso y efectivo. El ser humano volvería a recuperar la imagen perdida a causa del pecado. Es una linda historia y ojalá que nos podamos involucrar mucho más como protagonistas de esta historia. Cristo murió por cada uno de nosotros. Nuestra historia está aquí. Cuando Adán sacrificó el primer corderito. Es más, cuando Dios elaboró el plan, ya estaba pensando en nosotros. Que miles de años después apareceríamos en esta tierra. Claro, ya estábamos involucrados en el plan de Dios. Y esto es lo maravilloso. Entonces, Así qué es, Dios importante. trazó el plan de salvación para usted, para mí, para nuestras familias. Claro, Y así eso es, para es nuestra lo familia. maravilloso de tener un Dios real, un Dios de amor que su forma de hacer las cosas, su creatividad, sobrepasa todo entendimiento. Muchas cosas Así quizá es. no las vamos a entender en esta tierra, pero cuando Ujú. estemos en el cielo por la eternidad, vamos a entender muchas cosas y va a ser un Así aprendizaje es. eternamente. Maravilloso. Y hay muchos temas que sin duda vamos a seguir estudiando en el cielo. Hay cosas maravillosas que no logramos, Dios no nos ha revelado porque no son necesarias para nuestra salvación, pero hay muchos detalles y nuestros corazones se llenarán de gratitud nuevamente por la eternidad, por ese maravilloso plan, cómo es que nos permitió salvarnos. Realmente Dios es un Dios maravilloso. Así es, pastor. Muy bien. El pecado es transgredir la ley de Dios. Así Dios es. plasmó en el Sinaí con su propio dedo las tablas de la ley. Sin embargo, Ujú. más adelante fue necesario escribir el libro de Deuteronomio con la ley moral, la ley de conducta, la ley de trato, ¿ya? Así es. La ley sanitaria, ¿ya? ¿Por qué fue Así es. necesario escribir estas leyes para amplificar un poco más Bueno, los 10 mandamientos? correcto. Yo estoy seguro y convencido por el registro bíblico de que cuando Adán fue creado, Dios escribió su ley en su corazón. La relación era tan íntima entre Dios y su hijo creado, que Dios cuando nos hizo escribió, pero después que nos
nos hemos separado de Dios, esa ley escrita en el corazón del ser humano se fue borrando. Con el correr del tiempo se fue borrando. A tal punto que cuando el pueblo de Israel llega al Éxodo y llegan al Sinaí, Dios tiene que escribir otra vez su ley, pero todavía no en el corazón de su pueblo, porque su corazón era un corazón duro. Entonces Dios escribe su ley en el Sinaí, en 2 tablas, para que poco a poco el pueblo de Dios entienda que la ley, la transgresión de la ley es el pecado que ocasionó todo este tipo de desastres que el pueblo mismo sufrió a través de 400 años de esclavitud. Pero a medida que esa relación se vaya restableciendo entre Dios y su pueblo, llegaría el momento en que Dios escribiría nuevamente su ley en nuestro corazón. Y ahí se habrá completado el plan divino de salvación para el ser humano. Pero el pueblo no estaba todavía preparado para dar el corazón al Señor como el Señor lo pedía para que Dios escribiera su ley. Así que tuvo que escribirla en tablas de piedra para que sea un recordatorio. Y a medida que el pueblo entendiera que la relación con su Padre, con Dios, es importante, entonces, por eso el Señor dice a través del salmista, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Para qué quiere el corazón nuestro el Señor? Para escribir su ley en ella. Y una vez que ha escrito su ley, entonces el ser humano ahora podría hacer las cosas bien de manera natural. Porque su ley nuevamente Dios la escribe en el corazón como se la escribió en el corazón de Adán cuando él fue creado y salió de las manos de Dios. Ese es un maravilloso plan, pero Dios es tan respetuoso de nuestro libre albedrío, Él no nos va a obligar nunca a entregar el corazón. Él con ternura y amor nos pide que le entreguemos el corazón. Y entonces, todas esas leyes que Dios le presenta al pueblo de Israel en el Sinaí, es el sueño de Dios para su pueblo. Yo veo la ley de Dios como el sueño de Dios para su pueblo. No como una obligación, sino como un estilo de vida que lo llevaría a una relación maravillosa con Dios. Lamentablemente, la ley se la presenta como una obligación tediosa y pesada y hasta imposible de vivir. No, la ley no es otra cosa que el sueño de Dios para su Hijo. Pero al mismo tiempo, Dios quería demostrar a su pueblo que mientras no hubiera una relación profunda, bonita y significativa con Dios, Dios no podría escribir su ley en mi corazón. Y yo no podría guardar esa ley. Por eso dice el Señor, dice, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Entonces, lo primero que busca Dios es una relación de amor. Y luego, en esa relación de amor, en ese tiempo que yo paso con Dios, el Señor escribe palabra por palabra su ley en mi corazón y mi conducta se va transformando por amor en muchos aspectos, yo diría en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, esa fue la revelación que Dios dio en el Sinaí a su pueblo. Este es mi sueño para ustedes, les está diciendo. Pero obviamente ese pueblo que estuvo 400 años en esclavitud no entendía eso y ellos pensaban que era cuestión de proponerle. Ellos le dijeron, Señor, dinos lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer, no hay problema. Ellos no entendían que su naturaleza no estaba preparada para guardar la ley de Dios. Primero tenían que entrar en una relación bonita, profunda y significativa con Dios y después recién iban a desear hacer realidad el sueño que Dios tenía expresado en esa ley y en esos requerimientos. En cuanto a la ley de Dios, era una ley
que es universal. Obviamente, una ley que estaba escrito en el corazón de Adán para que disfrute plenamente la vida. Y las otras leyes eran leyes que tenían que ver con la convivencia, porque Dios deseaba también que el ser humano en un mundo de pecado aprendiera a comportarse, aprendiera a vivir respetando muchas leyes de salud, muchas leyes de convivencia en la sociedad, muchas leyes salvaguardaban de todas las insinuaciones pecaminosas que ellos recibirían de pueblos extraños que no conocían a Dios. Entonces, la ley no era otra cosa que un cerco de protección que Dios iba a poner alrededor de su pueblo, para ser un pueblo especial, un pueblo protegido, un pueblo que ama su ley de todo corazón, porque finalmente Amén. ese es el Muchas objetivo. gracias, pastor, por este hermoso mensaje, este hermoso recordatorio de el cuidado y el amor de Dios a través de la presentación de su ley. Muy bien, vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar una linda música que nos eleve también al Señor. Ya volvemos. Fue allí al comenzar que juntos prometimos ante Dios de corazón el formar un hogar cuya fe pudiera ser su baluarte, su sostén. Un hogar santo de fe, juntos podremos hacer. Si el viento sopla fuerte, no caerá. Cristo es la roca fiel que el mundo verá. Un hogar santo de fe. Fue allí al comenzar que juntos prometimos ante Dios de corazón el formar un hogar cuya fe pudiera ser su baluarte, su sostén. Un hogar santo de fe, juntos podremos hacer. Si el viento sopla fuerte, no caerá. Cristo es la roca fiel que el mundo verá. Un hogar santo de fe. Un hogar santo de fe. Juntos podremos hacer. Si el viento sopla fuerte, no caerá. Cristo es la roca fiel que el mundo verá. Un hogar santo de fe. Muy bien, hemos llegado al tercer bloque
de este tercer programa de la más linda historia de amor con las revelaciones del amor. Estamos en compañía de nuestro pastor Guido Quinteros y vamos a hacer una recapitulación y también una invitación para las familias que nos están escuchando en este momento, pastor. Muy bien, muy bien. Creo que tenemos que empezar diciendo entonces que frente a la emergencia, frente al pecado que trajo dolor, miseria, condenación de la humanidad, Dios toma la iniciativa. El amor de Dios se traduce en cosas reales y concretas. Dios trae el remedio. Y lo más interesante es que Él mismo está involucrado en formar parte del plan maravilloso de salvación. Un ángel no era la opción. El sacrificio de un ángel no era la opción para la solución del problema del pecado. Jesús, parte de la divinidad, se ofreció como garante, ofreció su vida. Esto produjo alegría en el cielo cuando entendieron el plan. Esto produjo también alegría incluso en el enemigo, porque así pensaba que al tener a Jesús en la tierra lo podía vencer. Pero Dios tenía un plan maravilloso. El plan contemplaba incluso que los ángeles asistirían al Hijo de Dios en esta tierra. No van a intervenir y no van a interrumpir el plan desarrollado por Dios en esta tierra, pero asistirían al Hijo de Dios. Con el correr del tiempo, Adán entendió por las instrucciones que Dios le dio de este plan. Dios dio instrucciones de que debía sacrificar un corderito. Ese corderito ya anticipaba la muerte de Jesús en la cruz. Adán entendió con mucha tristeza que por su pecado el corderito tenía que morir, pero al mismo tiempo su corazón se llenó de esperanza porque ahí estaba la solución. Con el correr del tiempo, el pueblo de Dios habría de entender cabalmente que el pecado no era otra cosa que la transgresión de la ley, esa ley que Dios había escrito en el corazón de Adán. Pero con el correr del tiempo, esa ley se fue borrando del corazón del ser humano, hasta que finalmente Dios los lleva a su pueblo al Sinaí para recordarles. Y aquí quiero hacer un pequeño alcance que puede significar mucho en la comprensión de lo que estamos diciendo. Cuando nosotros vamos y observamos la experiencia que tuvo el pueblo de Israel en el Sinaí, dice que ese día cuando Dios puso límites para que el pueblo no se acercara al monte Sinaí, porque eran todavía pecadores, eran todavía desobedientes en muchos aspectos, Dios se reveló de una forma extraordinaria, creó un ambiente prácticamente terrorífico por la grandiosidad de Dios y era el contraste con la pecaminosidad del ser humano. Y en ese ambiente Dios reveló su ley. Cuando Dios revela su ley a través de su palabra, hay un detalle que yo quiero mencionarlo y que puede ser muy bueno entenderlo. Capítulo 20 de Éxodo dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo, 2 puntos. La ley empieza aquí. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Miren qué interesante. Pero cuando nosotros vemos la ley de Dios, escrita en algún pergamino, puesta en una casa, empieza con no tendrás dioses ajenos, cuando en realidad lo que Dios dijo en esa ocasión fue algo importante. Yo soy Jehová tu Dios. Ahí empieza la ley. Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Como te saqué de la casa de Egipto para que no seas un esclavo, ahora Dios le dice, yo te voy a mostrar el sueño que tengo para ti. Te saqué porque tengo un sueño para ti. ¿Y cuál es tu sueño?
Empieza a vivir no teniendo dioses ajenos delante de mí. Tú vas a aprender a vivir sin hacerte imágenes. Tú vas a aprender a vivir respetando mi nombre. Tú vas a aprender a vivir acordándote del día de reposo. La ley de Dios es un sueño de Dios para su pueblo. Tenemos que verlo desde esa perspectiva. Pero mucha gente y Satanás quiere hacernos ver la ley como una imposición, como algo que Dios nos impone de todas maneras. No, no es así. Es un sueño que Dios tiene para nuestra vida. Pero primero tenemos que recordarnos de esa frase: yo soy Jehová tu Dios. Yo te saqué. Yo te saqué de casa de servidumbre. Déjame tomar la misma iniciativa en tu vida y tú vas a vivir una vida conforme a mis requerimientos. Y va a ser una vida abundante. Y entonces, toda la ley ahora se transforma en un cerco protector para el pueblo de Dios. ¿Cuál era el plan de La Dios? obediencia ¿Para qué? trae bendición. Claro, ¿cuál era el plan de Dios para difundir esto? Cada padre iba a ser el sacerdote de su familia. Miren qué interesante. Cuando el padre tomaba el corderito delante de los hijos, estaba enseñando una clase de religión maravillosa. Y los hijos preguntaban: papá, ¿por qué tenemos que matar el corderito? Y el papá decía: este corderito representa la sangre que un día Jesús derramará en favor de nosotros. Y de esa manera, ese plan de Dios tenía que transmitirse de generación a generación. Pero no siempre el plan de Dios se cumplió como Él lo quería, porque estaba el pueblo también rodeado de influencias malignas, ¿no? Satanás también hacía su obra. Y por eso es que Dios tiene que tomar constantemente la iniciativa para seguir enseñando, educando a su pueblo a través del camino, mostrarles que hay un plan de salvación, que Él tiene un sueño para sus hijos, que ellos tienen que buscar una relación con Él. Y mientras buscan una relación con Él, Dios escribe su ley en su corazón. Es un plan maravilloso. El problema es que a veces esta linda historia la hemos contado de una manera un poco errada. Y la gente a veces no está interesada en saber esta historia. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé inteligencia para saber contar esta linda historia de la manera correcta, para que la gente pueda apreciarla, para que la gente pueda tener el deseo de saber más de este Dios maravilloso, que lo único que quiere es el bienestar de sus hijos, que lo único que quiere es volvernos al árbol de la vida, para comer del árbol de la vida y vivir una vida eterna, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no más muerte. Ese es el plan de Dios. Esta maravillosa historia, ojalá la contemos de manera correcta, porque las lindas historias, si las contamos mal, podrían no tener el efecto que Dios quiere que la tenga. Pero para poder contarla bien, tenemos que ser los primeros en ser beneficiados de esta maravillosa historia. Tenemos que buscar más la presencia de Dios, y en un contexto de relación profunda e íntima con Dios, esta historia es una de las más maravillosas, que conmueve toda fibra de nuestro ser. Realmente esta historia es una historia que conmueve de lo más profundo de nuestro ser. Pero tenemos que buscar la presencia de Dios. Que Él nos cuente esta historia a su manera, a través de su palabra. Que Él nos abra los ojos, que Él nos abra los oídos, para que nosotros podamos contarla al mundo de tal manera que el mundo se interese en ella. Así que animo a las personas que han escuchado este programa a que se interesen a través de la lectura de la palabra de Dios, de buscar a este Dios que toma la iniciativa, que tiene remedio para todo problema. Muchas personas en este mismo momento estarán viviendo un momento difícil, complicado, tienen una pena, tienen una tristeza, tienen un miedo. Dios tiene ya la solución para ti.
Para Dios, a Dios no le sorprendemos por nuestros problemas. Él solo está esperando que nosotros acudamos a Él para que su iniciativa, ese amor que se traduce en iniciativas trayéndoles la solución, sea una realidad en nuestra vida también. Así que animo a todos los oyentes que tomen su palabra y con oración busquen a ese Dios que ya diseñó un plan maravilloso para nuestra propia felicidad, para la felicidad del mundo entero, y que ojalá esa historia conmueva lo más, en lo más íntimo de nuestro ser y busquemos a Dios con un deseo profundo de hacer de Él nuestro guía, nuestro orientador, nuestro salvador personal. Eso. Así es, la invitación es a buscar a Dios, buscar su reino, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vendrán por Es una añadidura. invitación Así a es. que Dios sea parte de nuestra vida, de nuestros hogares. Con mucho cariño queremos hacer esta invitación. Si usted en este momento necesita del Señor, corra a sus brazos. Él está esperándole. Así es. Muy bien, pastor. Vamos a culminar nuestro programa. Vamos a hacer una oración. Le invito a que nos dirija nuevamente, pastor. Muy bien, con mucho gusto. Esta oración va a ir dirigida a toda aquella persona que ha tenido la oportunidad de escuchar este programa. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias porque muchas personas han escuchado estas palabras, algo de esta historia, de una historia maravillosa que tú has diseñado, Señor, para la solución de todos los problemas, para la solución del pecado, que es parte de nuestra experiencia debido a que lamentablemente el pecado entró en este mundo. Pero Señor, nuestro corazón se llena de gratitud porque hay un plan. Y ese plan contempla hacer de Jesús nuestro amigo, creer en su sacrificio, creer que su sangre es poderosa para salvarnos, buscar una relación estrecha con Él y en ese intermedio, en esa relación, tú, Señor, escribirás tu ley en nuestro corazón y nuestra obediencia será algo natural, que es lo que tú quieres. Y como resultado de creer en Jesús y aceptar su sangre derramada por nosotros, participar del plan de salvación. Y un día, cuando tú vengas a buscar a tu pueblo, podamos levantar nuestras manos y decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Bendice a cada persona que ha tenido la oportunidad de escuchar esto. Que puedan interesarse, Señor, de saber mucho más de esta linda historia que tú nos has contado y nos sigues contando a través de tu palabra. Que pueda emocionarnos en la medida en que sabemos detalles de cuánto tú realmente nos amas. Sí, Señor, tu amor es lo que nos permite hacer este tipo de programas para que muchas personas también te puedan conocer. Oramos por cada una de ellas. Si hay personas que están pasando momentos difíciles, Señor, muéstrales que para su problema hay solución. Si hay personas que están enfrentando un dilema de trabajo, hay solución. Tú ya tienes la solución para ellos. Si hay personas que están enfrentando un problema de salud, hay solución para ellos, Señor. Llena sus corazones de tu presencia y ellos tendrán paz. Y sabrán que Dios nunca nos ha dejado solos, siempre está de parte nuestra, tratando de compartirnos su amor, su misericordia y tomando la iniciativa en nuestras vidas para mostrarnos las soluciones al problema del pecado. Oramos una vez más por ellos, te lo suplicamos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, agradecemos a Dios por este hermoso mensaje del día de hoy.
por las vislumbres del amor de Dios y les invitamos al próximo capítulo, el cuarto capítulo, que es El amor es encarnado. Muchas gracias, Pastor Quinteros, por habernos acompañado. Que Dios le bendiga. Le queremos mucho de aquí desde Coyhaique, así que venga a visitarnos cuando guste. Sí, cuando sea una buena oportunidad, allá estaremos con ustedes, Dios mediante. Un Amén. abrazo a Muchas cada uno de ustedes. gracias. Que el Señor les bendiga. Bendiciones y feliz sábado.